estaba diciendo en la anterior que en la última cena el Señor tomó el pan, bendijo a Dios, la veracá. Estamos dentro del contexto incluso de la cena pascual judía, pero a la que Él le dará un nuevo significado. Ese pan lo da a sus discípulos, lo parte primero, lo da a sus discípulos, dicho sea de paso, porque estas cosas van a ir apareciendo y bueno, este momento viene en mi mente. Algunos me dicen, bueno, veo que el sacerdote en ese momento parte el pan. No, no, no y no. No se puede, está prohibido. Eso es lo que yo hablaba de la creatividad. Bueno, no hablo yo, sino ya hablaba el Papa Benedicto también, de la creatividad que hay, ¿no? Eso es terrible, eso mata la liturgia. El hombre, nosotros no somos dueños de la liturgia, no se pueden hacer esas cosas. No es que uno sea rubricista, porque dice, bueno, sigue la rúbrica. Las rúbricas son todo lo que está escrito en rojo, de rubrum viene del que es rojo. Eso, dicho sea de paso, los lectores cuando vean algo en rojo nunca lo lean. Esos son directivas, pero no es para leer. No es para leer cuando se proclama la palabra, por ejemplo, está en rojo y dice primera lectura. No se puede decir primera lectura. O salmo responsorial, no se dice salmo responsorial. Lo rojo no, bueno, perdón, me voy, pero no me quiero por... Bueno, lo que estaba diciendo, que se nos dice rubricistas, no, es que hay que seguir la liturgia. Y lo que ésta prescribe, y no se puede partir el pan en ese momento. El partir el pan es el signo de la muerte de Cristo. Y en ese momento no murió Cristo. Entonces, siguen, ven lo que decíamos, ¿no? El sacerdote se convierte en una especie de showman porque está frente a la platea y entonces ahí tienen que hacer el gesto. No es eso. Aquí hay que hacerlo todo muy sobrio. En el rito antiguo es en silencio todo esto. Entonces, bueno, vuelvo. No me quiero ir, pero bueno, pero necesito. Decía que parte el pan, lo da a sus discípulos diciendo que coman, porque era su cuerpo entregado por ellos. Dicho sea de paso, lo más probable es que se lo daban en las bocas. Es más que probable. Porque el anfitrión es lo que hace, aún hoy en Oriente, a los comensales, él mismo les sirve, ¿no? Así que además seguro, y por otro lado se lo hubiera dado en las manos, eran los sacerdotes iban a hacer, así que, pero bueno, dejemos eso. La cuestión es que el Señor le da ese pan. Era su cuerpo. Y al final de la cena tomó el cáliz. Y como decía, vamos a ver que había 4 cálices. Y según algunos, este era el tercer cáliz. Otros dicen que era el cuarto. Probablemente este sería el tercer cáliz. Bueno, el Señor, pero además a partir de eso, con lo que está haciendo, con lo que está diciendo, le está dando un nuevo sentido a todo. Y esa copa, como se le había dado al pan cuando comenzó la cena. Un nuevo significado, una nueva realidad nacía. Estaba naciendo ahí. Y ese cáliz es a partir de ese momento el cáliz de su sangre, con la que sella la nueva alianza, que no solo es nueva, la nueva alianza que ya venía profetizada de antiguo, sino que es nueva. Sino que también es eterna. Y a partir de ese momento, aunque quizás ellos, los comensales, que eran los apóstoles, en ese momento no lo han comprendido, perimía el templo donde se sacrificaban cabritos, corderos y otros animales. Porque el sacrificio verdadero para recibir el perdón de los pecados y entrar en comunión con Dios viene del Cordero de Dios, Jesucristo. Y agregó el Señor, haced esto en memoria mía. En este mandato estaba consagrando sacerdotes a sus discípulos comensales, a los que hace sus apóstoles. Primero consagra el pan y el vino, y luego aquellos hombres, para que ese acto que él ofrecía no estuviese limitado a aquella única vez histórica, sino que pudiese perdurar. Porque así perduraba el acto, sí único, ese sí único que cumplirá el siguiente día, el sacrificio de la cruz. Por eso
por esa consagración sacerdotal, la salvación cumplida por única vez en el Gólgota, hace casi 2000 años, se hace presente con toda su eficacia en cada Eucaristía que se celebra a lo largo del tiempo y del espacio. En la última cena, el Señor nos da el signo profético de su Pascua. Estamos en la Pascua judía. La Pascua es el pasaje. La Pascua que celebraba el Señor en aquel momento era el pasaje del ángel exterminador por Egipto. Y luego, con el tiempo, la Pascua que celebran los judíos es el otro pasaje, el pasaje del Mar Rojo. Bueno, pero ¿qué pasaje es este? La Pascua de Cristo. Es el paso de este mundo al Padre. Es el paso de la muerte a la vida para nosotros. Eucaristía, por eso, es un don infinito, porque es el don de Dios mismo hecho hombre, del cuerpo de Jesús ofrecido en sacrificio por nosotros. Nos damos cuenta de lo que esto significa. Todo un Dios hecho hombre para dar su cuerpo por nosotros, para derramar su sangre para nuestra justificación. Haced memoria. Ese memorial lo confía a Pedro y a los otros apóstoles, para hacerlo presente en el tiempo de la iglesia. ¿Y el tiempo de la iglesia cuándo comienza? El tiempo de la iglesia comienza en Pentecostés. Es cuando recibe la iglesia la fuerza, cuando recibe el Espíritu. La iglesia en rigor es fundada el Jueves Santo por nuestro Señor, cuando Él instituye el sacerdocio y la Eucaristía. Pero el tiempo de la iglesia se inicia en Pentecostés, con la venida del Espíritu Santo. Porque la iglesia es obra del Espíritu. Y el Señor se hace presente, y se hacen presentes sus gracias por obra del Espíritu Santo. Henri Delbac acuñó la sentencia: la iglesia hace la Eucaristía y la Eucaristía hace a la iglesia. En el orden temporal y también en el sobrenatural está primero la Eucaristía y luego la iglesia. Que la iglesia, que por medio del Espíritu Santo hace la Eucaristía. A partir de Pentecostés, las primeras comunidades cristianas comienzan a hacer memoria, repitiendo los gestos y palabras del Señor, pero siempre con quien preside la asamblea, que es el ministro ordenado. Eso existe desde el comienzo. Entonces, aquí vemos cómo las primeras misas ahí comienzan. Evidentemente no comienzan en ese interregno, digamos, cuando el Señor, incluso antes de partir, le sopla el Espíritu Santo. Es decir, de su última cena y después su resurrección y después de 40 días, todo ese tiempo, todavía no, Él está en medio y después parte. Ahí todavía no se celebrarían misas, aunque uno dice, bueno, pero ya recibieron el Espíritu Santo, ellos, pero ese poder para perdonar los pecados. Pero no está dicho de ese Espíritu Santo que recibe estos como iglesia, ¿no? Donde ya tienen la fuerza a lo alto y tienen todo el Espíritu para empezar a celebrar. Además, porque esto lo van entendiendo, ¿no? Y ahí comienzan las primeras celebraciones eucarísticas. ¡Qué maravilla! Bueno, aquí nos detenemos porque si no esto es una gran densidad. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.